Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros, son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Escucha la Radio Paraguaya desde la costa este de los Estados Unidos, desde la página www.desdenuevayork.online. Oñondivepa Paraguay, Radio Tribuna, que transmite desde la costa este de los Estados Unidos. Bueno, recién estuvimos conversando con el propietario de una librería de libros usados y estábamos hablando de temas tan interesantes y estaba contando que había comenzado su trabajo con una caja y que hoy ya tenía 3 salones. El libro, la venta de libros es fascinante. Yo no sé, yo creo que cuando me retire voy a convertirme en una vendedora de libros también, porque me encantaría, de verdad que sí. Y hablando de libros y de escritos y de escritores, vamos a conversar con un escritor que también es difusor cultural, es una persona muy preparada, Javier Viveros, a quien saludamos aquí en Mundo Música y Noticias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Francisca, muchísimas gracias por una nueva invitación. ¿Cómo están las cosas por Paraguay? Comentanos, ¿cómo está el ambiente? Y bueno, ahora un clima invernal, lluvioso, frío, gris, pero bueno, estamos en invierno, así que es parte del juego. No estamos nomás acostumbrados, Francisca, ya no nos habíamos desacostumbrado a estas temperaturas bajas, tan bajas. Llegó a 1 grado, 2 grados en esta semana y bueno, es cuestión de reencontrarse con esas temperaturas bajas. Ustedes sí que están reacostumbrados ahí en sí y no, mira, déjame decirte que es un sí y un no, porque yo tengo ahora ya perdí hasta la cuenta, pero creo que ya estoy por el año número 34, 35 que vivo en este país. Y hasta hoy te juro que todavía no termino de acostumbrarme a esas mañanas congeladas. Pero congeladas, te digo. Que no se te entra hasta los huesos el frío. Aunque te pongas todo lo que te pongas encima. Un frío polar. Sí, recuerdo. Me cupo ir en unas ocasiones y justo me tocaban en enero. Nueva York cubierta de nieve, con mucho frío, sí, pero igual es preciosa esa. Pero es lindo, es muy romántico con todo lo que vos ves ahí en las fotos, es súper especial, pero cuando te toca vivir de cerca, la cosa cambia. Comentanos. Claro, no es lo mismo como turista. Sí, la verdad, hasta como turista. Yo recuerdo que un paraguayo vino como turista hace unos 10 años atrás. Vino en enero con un frío que pelaba. Y vino y me dijo, traje mi no, yo no voy a tener frío, me dijo, estaba en el hotel, un primo lejano, me dice, y le dije, ¿trajiste campera fuerte? Y me dice, sí, traje una que me pongo en Paraguay y me derrito. Y le dije, yo en Paraguay te derretí con esa campera. Cuando salió íbamos a ir a tomar un café y mostrarle algunos lugares, veo su camperita y le dije, yo vos salís con este afuera y te agarra una pulmonía triple y en vez de irte en avión te vas en caja. Nos tuvimos que ir a comprar ropa de invierno porque, claro, pues la ropa de Paraguay pues no hace falta tanto, sí. Porque pasa muy rápido el frío en Paraguay. Y en la Argentina también tengo entendido que las temperaturas son más o menos similares. Pero qué lindo, de todas maneras es agradable estar con un poquito de frío. Pero no tanto, por supuesto que sí. Comentanos, Javier. Comentanos, Javier, tus últimas actividades literarias. Tengo entendido que fuiste homenajeado por, creo que es el Instituto Superior de Lenguas. Comentanos. Bueno, fue antes de ayer a la noche que ingresé como académico de número
de la Academia de la Lengua Guaraní. Yo era ya académico correspondiente. Hay como dos categorías que son académico correspondiente, que estás, digamos, como a la espera de alguna vez ser académico de número, que es el honor mayor que puede alcanzar uno en el seno de una academia de la lengua, tanto como es la Academia Paraguaya de la Lengua Española como la Academia de la Lengua Guaraní. Tengo el gusto de pertenecer también a la Academia Paraguaya de la Lengua Española como académico de número, y ahora también soy académico de número de la Academia de la Lengua Guaraní, completando de esa manera mi calidad de académico de número en ambas academias. Son títulos, digamos, vitalicios, caracteres vitalicios, y tengo la suerte, Francisca, de ser, junto con Alcibiades González del Valle, la única persona, o sea, somos los dos únicos que alcanzamos ese honor de ser miembros del número de ambas academias, las dos academias de nuestras dos lenguas oficiales, ¿no? en Paraguay. Fue una día muy, muy bonita, muy emotiva, y bueno, estoy exultante, hinchado de alegría. Me imagino, pero es el resultado de un esfuerzo de muchos años, Javier. Sí, la verdad que sí, estoy vinculado a la literatura, la lectura y la literatura desde muy pequeño. Tengo más de 50 libros publicados, la mayoría están en castellano, pero también he escrito en guaraní. He publicado un poemario en guaraní, un libro de cuentos. También he hecho letras de canciones, y siempre empleo la lengua guaraní porque es esa lengua que nos hace diferentes a los paraguayos, ¿no? Es como nuestra cédula de identidad como colectividad. Nuestra marca identitaria más fuerte es la lengua guaraní. Yo recuerdo, Francisca, trabajé unos años en África, en varios países de África, y siempre buscaba ese contacto con nuestra tierra. Recuerdo haber escrito un par de libros de ñenga, nuevos ñenga, porque tenía esa necesidad, esa necesidad de volver a encontrarme con mi patria, que estaba muy lejos en ese entonces. Y recuerdo haberle dicho a mi hermana Romina, andar a recorrer todas las librerías y comprarme todos los libros que tengan la palabra ñenga en la tapa, meterlos todos en una caja y enviarlos por correo. Recuerdo, fue uno de los momentos más felices a mí cuando recibí esa caja. Empecé a revisar todo lo que había y empecé a escribir nuevos ñenga. O sea, lo que hice fue tomar la forma del ñenga, esa estructura del ñenga que tiene una parte en castellano y una parte en guaraní, un centauro lingüístico, y empezar a formar mi propio contenido. Después pedí a Nico Espinosa que me hiciera los dibujos, y salió muy bien ese proyecto. Entonces siempre estuve vinculado con nuestras dos lenguas, la escritura de nuestras dos lenguas, Francisco. Pero qué fascinante, qué emocionante, 50 libros. Y ahora sos académico de número, tanto en el idioma guaraní como en el idioma español. A ver, explícale a la audiencia y a la ignorancia que tenemos muchos, de que no estamos. Acá me está preguntando Olguita, me pregunta desde Argentina, me dice, pedile por favor al profesor que explique cómo uno puede llegar a ser número académico. Sí, bueno, ambas academias de la lengua tienen un número limitado de personas que pueden pertenecer, ¿no? Hasta 30, eso dicen los estatutos, 30 académicos de número. Académicos correspondientes puede haber más, pero académicos de número son 30 en el caso de la Academia de la Lengua Guaraní. Y básicamente tienen que haber un lugar disponible en primer lugar. En primer lugar tiene que haber un lugar libre. A veces están ocupados todos los lugares, y luego cuando alguno de los académicos fallece queda un lugar libre, y ahí debe hacer una asamblea donde los candidatos son votados. El candidato que logre tiene que tener las 2/3 partes de los votos de los académicos, y por supuesto ahí importa mucho la trayectoria de uno.
camino recorrido, la formación, porque estamos hablando de una academia de la lengua. Tiene que tener alguien formación en lingüística, filología, ser un escritor, un periodista, alguien que trabaja con la lengua, ya sea desde el técnico científico o a través de la difusión. Están los creadores y están los técnicos, los filólogos, los lexicógrafos son los técnicos, los lingüistas. Y luego están los creadores, que son los escritores, ¿no? Los que utilizan la lengua y de alguna manera eso contribuye a la difusión de esa lengua. En este caso de ambas lenguas, porque la Academia de la Lengua Guaraní también tiene los mismos requisitos, ¿no? Las academias de la lengua tienen como misión fundamental el velar por el uso del idioma. En el caso de la lengua guaraní, la academia tuvo que sacar un alfabeto oficial, un diccionario oficial, una gramática oficial. La Academia de la Lengua Guaraní, que fue por la ley 4251, la ley de lenguas. La ley de lenguas creó en realidad la Secretaría de Políticas Lingüísticas por una parte y por la otra la Academia de la Lengua Guaraní. Y el guaraní a lo largo de la historia, Francisca, se ha inclinado ante los vientos justamente de la historia, pero sin quebrarse jamás, sin romperse nunca. Increíble es la historia de esta lengua que llegó hasta ahora. Es una lengua colombina, una lengua nativa americana que llegó al siglo XXI, convertida en una lengua oficial, en la lengua oficial de un país, de un estado soberano como lo es Paraguay. Y no solo eso, es una lengua que tiene una vida tremenda. El 70% de la población habla esa lengua, y es digno de subrayar el hecho de que el 70% de una población no indígena habla una lengua de origen indígena. Eso es lo que hace tan distinto al Paraguay. 70% de una población no indígena, porque nosotros no somos indígenas, somos mestizos ya, productos de aquel proceso de mestizaje, y sin embargo hablamos una lengua de origen indígena, el guaraní paraguayo, que es un guaraní fruto del contacto de tantos siglos con el castellano. Es una lengua que tiene una altísima vitalidad, la lengua en la que se ha escrito poesía, se ha escrito ensayos, novelas, cuentos, y está muy viva. Es motivo de orgullo para todos los paraguayos que tengamos tan viva esta lengua indígena, de origen indígena, y que es nuestra señal de distinción, ¿no? Sí, es nuestra señal de distinción. ¿Vos no te das idea, Juan, cuando acá me está escribiendo Juan, me está diciendo Juan desde Argentina, qué orgullo escucharle hablar a ese señor que sabe de lo que habla? Ay, gracias, Juan. Gracias, Juan. Qué grande, Juan. Sí, Gracias, sí, Juan. de Buenos Aires, Argentina. Es un paraguayo que vive ahí hace 40 años. Entonces, y me dice, Juan, te sigo escuchando. Les sigo escuchando. Gracias, Juan. Bueno, Javier, algo que olvidé, sí. Francisca, antes de que se me pasó algo también. El guaraní, aparte de todo esto que mencioné, es una lengua a la que no le falta nada. Es una lengua a la que se tradujo, por ejemplo, el Quijote. Félix de Guaraní tradujo varios libros en realidad, pero uno de los trabajos fue traducir el Quijote. Mau Lu es el presidente de la Academia de la Lengua Guaraní. Él tradujo La Metamorfosis de Kafka. Y vos lees esa traducción al guaraní, sentís el dolor, se desarrolla la empatía hacia ese personaje. Gregorio Sam se ha convertido en insecto. Susi Delgado tradujo obras muy complicadas, porque la poesía es siempre muy difícil de traducir, Francisca. La poesía es muy difícil de traducir. Me imagino, sin sacarle la esencia y sin que pierda su concepto original, ¿verdad? Debe ser difícil. Sí, creo que sí, Robert Frost, creo que es la frase famosa de Robert Frost que decía que poetry is that what gets lost in translation. Poesía es todo aquello que se pierde en la traducción. Exactamente, sí. Y ella, sin embargo, Francisca tradujo poemas de Roa Bastos, tradujo poemas de Gabriela Mistral, la premio Nobel chilena, tradujo a Rosalía de Castro, la gran poeta gallega, y tradujo algo que hasta ahora no deja de asombrarme, tradujo la poesía de Olga Oro, la gran poeta argentina y latinoamericana. Es una poesía compleja, poesía metafísica, llena de pliegues semánticos,
es una maravilla, y ella hizo que la lengua guaraní pudiera decir esa misma poesía. ¿Qué significa todo esto? Que la lengua guaraní, a la altura del diálogo con cualquier lengua, no es una lengua inferior para nada. Si pudo decir estos monumentos de la literatura, quiere decir que la lengua guaraní no tiene carencias en ese sentido. Puede decir también la alta literatura. Y estos trabajos que hacen los traductores, lo que justamente subrayan es un acto de resistencia, por un lado, porque hay que decirlo, Francisca, que el guaraní todavía enfrenta muchos desafíos. Acá estamos hablando en castellano principalmente, ¿verdad? Podríamos hablar en guaraní también, pero entiendo que... De captureña es la guaraní, pero yo ya mundo lo paitema peja Pérez. No, un tengan un pe se guaraní punte pe yo caimi ese ten inglés o pe ato yo caimi ese ten español o pe yo ten sándwich. O sea, tiene baifil lingüístico y cosas así. Lo que te quería decir con eso, Francisca, es que todavía tenemos aquí el fenómeno que se llama diglosia. Imagínate, en una región en la que conviven dos lenguas o dos variedades de una misma lengua, hay una que tiene el prestigio y otra que no, ¿verdad? Y aquí ahí el guaraní sí es la más hablada. 70% de la población habla guaraní. Vos salís a la calle y escuchás guaraní en todos lados. Sin embargo, la lengua que tiene el prestigio es la lengua castellana, la lengua que está en los medios de comunicación, es el castellano, en el ámbito oficial era el castellano. El guaraní está todavía como relegado a una función más como folclórica, para la casa, para la cancha, y eso no tiene que ser así. Es algo con lo que nosotros, Secretaría de Políticas Lingüísticas, se trabaja para cambiar eso. El guaraní tiene que recuperar su prestigio lingüístico. Uno tiene que estar orgulloso de hablar una lengua más. Cuantas más lenguas habla una persona, tanto mejor. Uno no puede, a veces por tener una lengua más entre las lenguas que manejas, nunca tendría que uno estar, digamos, no sentir orgullo de eso. Yo me acuerdo de las conversaciones con Meliá, él me decía eso, es un prejuicio pero completamente tonto el pensar que el guaraní interfiere con el aprendizaje del castellano. No, nada que ver. Con una persona, tanto mejor. Claro, por supuesto. Vos no te imaginas, Javier, lo útil que nos es a nosotros, los paraguayos que estamos en el extranjero, el idioma guaraní. De repente le queremos putear a alguien que no podemos porque habla inglés o habla español, entiende un poquito de todo, pero sin embargo, decimos entre nosotros, ¿verdad? El tipo o la tipa ni se da cuenta, pero nosotros hace rato le estamos... Y nos es súper útil. Hace unos días le encontré a una paraguaya en el supermercado, pero por casualidad estaba yo mirando el tomate, ¿verdad? Hermosos los tomates. Sí. Y después escucho una paraguaya que estaba mirando papas, estaba buscando papas, había sido. ¡A la pinta! ¡Cuay tu yupaitera! ¿Qué? Y yo me di la vuelta y le dije, ¡Mopio, la tu yupao! Dei coreña guaraní, decía a la pinta con papa, cuay tu yupaña momboba. Te juro, la gente se nos quedó mirando porque tiene un sonido diferente nuestro guaraní. Sí, tiene una fuerza, una fuerza onomatopeya. Te cuento algo también. Con mi esposa nosotros solemos hablar en guaraní como un código, para cuando no queremos que nuestros niños, nuestros hijos entiendan algo, digamos, ¿verdad? Queremos, no sé, es un código nuestro. Y llegó una vez, estábamos almorzando y yo corté la milanesa y estaba muy roja. Entonces le dije a mi esposa, coño, yo, ¿qué va a ayudar, ope? Y estábamos comiendo toda en la misma mesa y de repente mi hijo escuchó eso y cambió la cara, había sido, o entendé para él, tipo, entendió que parecía carne de caballo, dejó de comer inmediatamente. Nosotros fuimos a un restaurante, nosotros fuimos acá a un restaurante con un grupo de paraguayos que vinieron de Asunción y fuimos a un restaurante chino. Usted tema la tembiu chino y usted la tembiu china. Bueno, china. Sí. Oñen botila chino, entonces los jóvenes tenían coreanos, ¿verdad? Que estaba allá al lado, ¿verdad? Bueno,
pelejica tú la pe, o sea, si comida china las o sea, no, pero con coreana esa indo esa ileta y bueno, entramos. Y después me dice otra paraguaya me dice, pero coso, ¿cuándo andas ahí las epa? Me dice. O peato o la mozo, ¿qué tipo de carne es este? What kind of meat is this? Le pregunto en inglés, ¿verdad? Y me dice, didn't you read the menu? The menu. Ajá. Y no. De moñadito la menú. Al leer no entendí llegar ya ningo yaguara. Pero después eso se prohibió la carne de perro, no, se les prohibió a los restaurantes coreanos, se les prohibió. No, en serio te estoy diciendo, pero puro idea te estoy contando. Se le prohibió. Sí, esto harán como unos 8 años atrás, 10 años atrás más o menos. Se le prohibió, aquí se prohibió a los restaurantes coreanos. ¿Bate copio la yaguara o Francisca? Da igual, porque yo ando a elegir y vea, porque no entendí, voy la jera. Entonces, no entendí cuál detalle de gente se coge de empanada y carapepe tenía jugar paraguayo lento. Asegurar la partida. Pero de socios, hijo, yo puse la yaguara y mame. Yo pues yo era un niño feroz yaguajo, uy nada, y se prohibió acá, se prohibió, hablando en serio, se prohibió aquí, no pueden. Y en estos momentos, sí, y en estos momentos en Corea también, en Corea del Sur, no saben qué hacer con tantos perros. En estos momentos hay 500,000 de perros que los dueños están dejando en los hogares donde recogen estos perros, porque se prohibió también el consumo de perro. Entonces hay demasiado perro que ya... Claro. Hay un desequilibrio, entonces. Exacto. De la dieta y entonces hay una... Y no saben qué hacer con los perros. Porque habían granjas de perros. En Corea del Sur habían granjas de perros en donde sí, claro, la gente iba y compraba. Ay, Dios mío. Parte de la dieta, pero finalmente, Francisca, todo es cultural. Es cultural. Es cultural nomás. Es cultural. En México es yo puedo ver ahorita la chapulín, grillo y lento, saltamontes. Es costumbre nomás, ellos están acostumbrados y bueno, nosotros no. A otra gente le puede resultar repulsivo que se coma carne de vaca, ¿verdad? Pero vos te vas a comprar pescado aquí mismo en Chinatown, en Downtown Chinatown, no en Manhattan, y vas a un lugar donde vas a comprar pescado que es de chino, y no solamente tienen pescado, tienen todos los colores de pescado habidos y por haber, pero también tienen sapos, y también tienen culebras, y también tienen ranas, y también tienen un pescado que tiene cara de gente, pero se llama es poner la pirapear, pero prepárate a ser humano. Digo, canibalismo lento, no hay nada. Entonces, sinceramente te digo, es la cuestión cultural y de repente he visto que una señora, te juro, me quedé ahí parada como una media hora para ver cómo estaban comprando. Una señora compró 4 sapos gigantes. Te estoy hablando con la verdad en la palabra. 4 sapos. Compró 4 sapos gigantes. El tipo agarra con su guante, ¿verdad? Agarra el sapo, pone en la bolsa, pone a pesar el sapo, o muy la cururú, la balanza, ¿ves? Y, vivo, pero claro, fresquita la carne. Entonces pone en la bolsa allí para pesar el sapo, ¿verdad? Cierra la bolsa, le deja con un poquito de agua después dentro de la bolsa. Y dije yo, pero esta señora, ¿qué va a llevar ese sapo? Ya agarró muy cartera, ¿ves? Dios mío. Se me sorprendió una, pero yo pienso yo iré tu más. Rana, pero yo pienso yo iré tu más. Ancas de rana. Y me acuerdo que en chat, yo pienso Camillo, lo tiene pintado y se va. Pero los míos yo comí una vez por equivocación la rana periré, nunca más será. Nunca más. Apoyo, Francisca, sí, no, claro, pero cuando vi la parte final, y tenía la patita y las uñas, Pepe, además llamo ahí te.
Pero qué lindo que hablemos de todo un poco y que mezclemos un poco y que nuestra audiencia que entiende guaraní, aquellos que no entienden se quedaron colgados. De verdad que estuvimos hablando de un montón de travesuras que con el transcurrir de los años y en diferentes países que estuvimos y sin diferentes circunstancias tuvimos cosas y anécdotas que guardar en nuestro recuerdo. Qué gusto, mi querido Javier Viveros, conversar contigo. Sos un libro abierto. Ay, sí, acá me están enviando la foto me están enviando la foto de un pescado que tiene cara de gente. Sí, le parece a este que está aquí. Sí, te juro, te voy a enviar después. Te voy a enviar después. Ñande, ya. Sí, oye, te digo, parecía que y es más, tenían los cachetes rosados y parecía que estaba maquillado el pescado. Te juro, no. Yo salí de ahí. Creo que compré 2 manzanas. Te volviste vegetariana después cuando saliste de... Bueno, mi querido Javier, antes de despedirnos, querido, quiero que le digas a la audiencia cuál es tu último libro, dónde podemos comprarlo y para que aquí estas personas que me están preguntando, quiero leer un libro suyo, dice. Bueno, les digo en javierviveros.com, todo con B corta, Viveros, mi apellido, javierviveros.com les va a llevar a mi blog. En la columna derecha hay varios de mis libros en PDF. También están en Amazon. Tengo una novela, por ejemplo, que se llama Requiem del Chaco, que es sobre una novela ambientada en la Guerra del Chaco. Tengo un libro de cuentos que se llama Fantasmario, de la Guerra del Chaco también. Tengo unas páginas de hierro sobre la Guerra de Guazú. Escribo mucho para los niños. Tengo unas 30 publicaciones más o menos de libros para niños también. Historietas, epopeyas van a encontrar en Amazon, que pueden bajar. Y yo, Francisca, hace 1 año y medio que estoy como ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Hace tiempo ya prácticamente estoy dedicadísimo, o sea, estoy dedicado a mi puesto. Entonces, no he sacado nuevos libros en los últimos tiempos, libros míos, de mi autoría. Pero sí, por el año pasado saqué Tú el Supremo. Tú el Supremo es una recopilación de cuentos en homenaje a Roa Bastos, porque el año pasado se cumplieron 50 años de la publicación de Yo el Supremo, de la gran novela paraguaya y latinoamericana que es Yo el Supremo. Entonces yo fungí de compilador de esa recopilación, de esa antología. También está en Amazon ese libro. Ay, qué interesante. Tú el Supremo. Ahí está. Voy a comprar y mi capé aquí me está escribiendo desde Madrid. En Madrid en estos momentos, ¿qué hora es? Acá van a ser las 8, ¿verdad? No las 7. ¿Qué hora es? Las 8 van a ser acá. 5 minutos para las 8 de la noche acá en Nueva York. Y allá serán las 2 de la mañana. Y mi capé sigue despierto. Sí, sigue despierto para escuchar el programa. Shereza Veraco, Abejinae. Agendúgina, Shereza Veraco, Abejinae. Shereza Vireco, que más llamo y la auricular, Agendúgina Radio Tribuna. Qué maravilla. Como uno busca siempre el contacto con los suyos, ¿no? Con esos que están hechos de su misma tierra. Como nosotros, los paraguayos, podemos estar dispersos en el mundo, pero ya se cala ñane está. Ya se chaga. We miss our home. We miss our home. Sí, totalmente. Hay veces que amanezco con muchas ansiedades. Sí, es con mucho de eso. Sí, con mucho sueño. Ajango una vez al año, pero con ajata por mi ajata, animo por mi eta y no hay que tu ya guapo, ya te le no, ya tengo hermano, ayer lo que mi mico le mi mico, pero no todo el mundo usa. Ya, hay tema. Pero la verdad que cuando estás con el idioma de los gringos, cuando estás 11 horas por día, después cuando te traba tu lengua y la tipo se tranca mi lengua y llegó a ver Casimiro. Yo me acuerdo, Francisca, yo trabajé unos años en África. Yo soy ingeniero de informática y trabajaba en una empresa de telecomunicaciones y llegó un momento en que ya se llegó de tener que pensar en inglés, tener que todo hacer el diálogo en inglés. Yo quería hablar en castellano, hablar en guaraní,
Se cuela digo, pues, ayupa esa, güey. Ay, quick, eso, güey, ajá, ayupa esa. I see you later, le dije, ese Paraguay. ¡Qué maravilla! Te doy un abrazo, mi querido Javier Viveros, te felicito. Fue un placer conversar contigo. Aquí en Radio Tribuna nuestros programas son familiares, son periodísticos, son de preguntas, son todo al natural y sin reservas. Y si tenemos que llorar, lloramos, si nos reímos, si tosemos. Acá rompemos todos los moldes porque queremos sentirnos cerca y queremos que nos sientan como seres humanos. Porque cuando vos estás detrás del micrófono y cuando te convertís en ese tipo de periodistas que no, que tiene que respirar, no, que tiene que hablar así, no, que no tiene que pegar, no, que amo aquello, te aburrís en 5 segundos. Entonces yo quiero que estemos tranquilos, contentos, relajados, hablando de los temas que nos gustan, riendo, llorando, a veces rosapucairo, pero estamos juntos y eso es lo que a mí me interesa y eso es lo que le gusta a la audiencia y por eso es que tenemos muchos oyentes en diferentes lugares de este globo terráqueo. Amén, me dice Margarita. Rogenoita pudimie Javier ñañemongueta mi jangua comenta mi jangua de libro cuera y pone entre 50 libros. ¿Cómo se dice 50? ¿Cómo se dice 50 en guaraní? Ese, a ver un poco. 5 Faipo, a tener Faipo, creo que sería. O sea, 5 y Upa es 40, a menos que hayan inventado un término directora. Pero ya pues está Peixa entonces. Ya pues está Peixa, oye, gustaramos, un fuerte abrazo. Y entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima, Javier, hasta la próxima. Qué gusto. Hasta luego. Bueno, así estuvimos con Javier Viveros, él es escritor y difusor cultural del Paraguay y es académico de número ahora de la lengua guaraní. Ya lo es del español y ahora en guaraní. ¡Qué maravilla! Escucha la Radio Paraguaya desde la costa este de los Estados Unidos, desde la página www.desdenuevayork.online. Oñondivepa Paraguay, Radio Tribuna, que transmite desde la costa este de los Estados Unidos.